Created using Powtoon. DCH, Organización Internacional. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches, gracias. profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, me alegra escucharlos nuevamente. Bueno, espero que tengan mucha energía el día de hoy, porque hoy les voy a hacer yo la presentación. Entonces ahí voy a hacer algunas pausitas como para que no les dé sueño, porque entiendo la hora y siempre se los voy a decir, entiendo que la hora a veces es complicada, pero también está la motivación de que ya es viernes, ¿no? Entonces ya llega el fin de semana y ya podemos algunos descansar y otros pues, si no descansar, al menos dar como un respiro. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, eso. Tranquilos que yo también los entiendo. Pero bueno, ahí nos hacemos el ambiente un poquito acá entre todos. Igual es viernes y el cuerpo lo sabe y sabe que continúa después de las 10, entonces no se preocupen. Ya hay varios que están dormidos, claro, listo, sí, no hay problema. Yo entiendo perfectamente. Entonces, pues nada, voy a hacer un llamado lista rápidamente. Ustedes saben que es requisito por mí, pues mi llamada lista, pero pues debo hacerlo. Porque igual es importante para hacerles un seguimiento de su proceso y demás. ¿Listo? Entonces, por favor, me van indicando las personas que estén aquí. Recuerden que no puedo ver la pantalla porque estoy en un solo equipo, entonces por favor me saludan o me dicen presente. ¿Listo? Entonces, Juliana David. Presente, profe. Listo, Juliana, gracias. Heidi Caterín Caicedo. Si de pronto en su momento no, como que no le diste con el chiste, por decirlo de alguna manera, la idea es que después lo puedas hacer para que pues puedas definir bien qué tipo de líder eres. ¿Listo? Muy rápidamente, solo hay como un repaso rápido, les voy a mostrar la gráfica para que veas más o menos cómo era. Entonces tú tenías acá la tablita, la que tú ibas dando como las puntuaciones de 0 a 5, de acuerdo a cuánto te identificabas con cada una de estas frases. Y después, cada una de estas preguntas o afirmaciones tiene un número aquí, 1, 2, 3, 4, que son los números que tú vas a encontrar aquí en esta tablita, ¿cierto? Entonces, 1 acá, 2, 3, 4. Tenías que buscar el número de la afirmación acá. Si, por ejemplo, aquí en esta afirmación 1 tú pusiste 4, pues entonces aquí en 1 ponías 4. ¿Listo? Si acá, por ejemplo, pusiste 5, en el 2, te vas y buscas la pregunta 2 y le pones 5. Y así sucesivamente. Lo ibas llenando de acuerdo a lo que tú ibas diligenciando acá. Entonces, por ejemplo, en la 3 escogiste 0, ¿sí? Escogiste la 0, nunca, o sea, no me identifico nada con esta afirmación. Entonces, acá ponías en la 3, 0. ¿Listo? Después de pasar todos los resultados que tú habías puesto acá, pasarlos aquí, que era como una tablita de resumen, donde ustedes iban a pasar como los puntajes que iban asignando, lo que iban a hacer era sumar. Entonces iban a coger esto y lo iban a sumar acá. Entonces, por ejemplo, yo tenía acá, no, en la pregunta 4 respondí 4, en la 6 puse 3, en la 9 puse 6, acá puse 1, acá puse 0, acá puse 5, acá puse 7, y acá puse 3. ¿Listo? Entonces, pues una es sumarla manualmente, pero pues la otra es aprovechar que está en Excel y le damos acá en sumatoria, decimos súmeme eso y él me lo selecciona. Y tan, a ella me queda sumado el total. ¿Listo? Lo mismo acá abajo. Digamos que ahí puse pues estas respuestas. Y le daba lo mismo. Ah, súmeme estas de acá también. Entonces me las sumaba. Chan. Después de tener este puntaje, aquí me iba a dar a mí, yo iba a decir que en personas, que les dije que personas es lo mismo que gente,
me daba un total de 33, ¿cierto? Y en tareas me daba un total de 30. Entonces acá me daba 30. ¿Listo? Entonces en personas me dio 33. Entonces colocaban acá 33. Y en tareas me dio 30. Ponemos acá 30. ¿Listo? ¿Qué le estaba diciendo después? Después decía, coja ese 33, ¿sí? Que está ahí, y multiplíquelo por 0.2. Entonces yo cogía 33 por 0.2 y me daba 6.6. ¿Listo? Y aquí abajito me decía, coja ese 30 y multiplíquelo por 0.2 y me daba 6. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el resultado total para las personas? 6.6, ¿sí? Y para las tareas, el resultado final fue pues 6. ¿Listo? Entonces nos íbamos a la tablita y acá estaba la tablita. Tiene unos números de 1 a 9. Es decir, que este resultado de aquí nunca va a superar el 9. ¿Listo? Nunca, si les supera el 9, algo está como raro o está mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Me dice, en personas a usted le dio 6.6. Digo, listo. ¿Cuál es la de personas? Entonces acá me muestra como una gráfica donde me dice, esta es la sección de personas, es decir, está en vertical y la que está en horizontal son las tareas. Entonces, personas, 6.6. Entonces yo me iba acá y cogía cualquier, pues lo podían hacer como quisieran, pero pues yo les decía, avancen acá, cojan alguna de las formas que tenemos aquí en ilustraciones o en formas, como les aparezca en su Excel, y seleccionan una lineecita. Entonces dicen, listo, personas fue 6.6. ¿Listo? Entonces acá es 6 y 6.6 yo calculo que es un poquito más de la mitad. Entonces digo 6.6 debe ser como por aquí. Y en tareas me daba 6, ¿no? Entonces 6 es por acá. ¿Listo? Es donde inicia el número. Ahí es el este. Entonces yo decía, ¿dónde se unen esas dos líneas? La de personas y la de gente. Acá se unen, ¿cierto? Acá es donde ellos se están cruzando. Entonces yo quedé como entre un líder social y un líder de equipo. Sí, esa es como la forma de liderazgo entre líder social y líder de equipo. Y ahí entonces ustedes leían que eran esos dos y ahí ustedes determinaban pues básicamente si estaban de acuerdo y todas las preguntas que tenemos del test. ¿Listo? Así era como se hacía la grafiquita para que lo tengan claro, ¿vale? ¿Alguien más tuvo dificultades ahí de pronto con la gráfica, como que no sabían muy bien cómo iba eso? Listo, Licel, lo hiciste bien. Listo, perfecto. Listo, entonces eso era ahí como para que quede la claridad. Si de pronto alguien dice, uy, no, como que no era así, lo quiero corregir, pues puede hacer la corrección también. Listo, eso está bien también. Nos podemos equivocar y podemos corregir sin ningún problema. Entonces, básicamente eso era lo del test y también pues aprovechando para las personas que no pudieron asistir. El día de hoy vamos a ver un poquito. ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia con el test? Como para ir cerrando el tema, me gustaría escucharlos. ¿O nadie más se anima? No me preocupen porque sé que es viernes y el cuerpo lo sabe y también sé que tienen sueño, entonces me preocupo un poquito. Profe, no se preocupe. Gracias No, por animarme. no, digamos que la actividad fue chévere, divertida, digamos que también le ayuda de pronto también a uno conocerse, digamos que algunos de pronto a ratificar el tipo de personalidad frente al liderazgo que tiene y yo creo que digamos a otros de pronto a encontrar ese tipo de liderazgo, ¿no? Porque pues a veces, yo creo que a veces uno también piensa que no tiene ese tipo de liderazgo porque no tiene nadie a cargo, ¿sí? Puede ser. Pero pues digamos en mí sí está que de pronto la actividad fue muy gratificante, dejó ver digamos como el enfoque que yo tengo para ser un líder, entonces me gustó mucho.
Y pues también me asombró mucho, digamos, cómo desarrollan las preguntas para poder, a ver, digamos, cómo llegar a esa calificación. Genial. Yo te veo como la forma que te expresas como un líder bastante emotivo. ¿Qué tipo de liderazgo te salió a ti? Ay, espérame, profe, porque no lo tengo abierto. Es el último, espérame, Pero te pregunto a ver si te acuerdas. no lo tengo. Ven, te digo cuáles hay. Hay liderazgo social, de equipo, ajeno y autoritario. De equipo. ¿De equipo? Ah, ok. Sí, sí, lo alcanzo a percibir. Listo. Bien, chévere. Listo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, profe. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Espero que pues la actividad, aparte de, pues, de ser una actividad académica, también les contribuya un poquito como para irse identificando como líderes. Como decían los compañeros, a veces uno cree que de pronto puede pensar que, ay, no, yo no tengo como características del líder, o no, yo sí soy líder innato. Y uno va identificando ahí pues más o menos qué tipo de liderazgo. De alguna manera todos somos líderes, solo que tenemos diferentes formas de liderar y obviamente diferentes formas en las que lo vamos pues desarrollando. ¿Listo? Eso es importante porque como profesionales todos de alguna manera tenemos que ser líderes. Entonces esto es muy, muy importante que lo puedan identificar. Bueno, acá en el chat les acabo de compartir, ya les había compartido el link de Classroom para que por favor las personas que no estén se agreguen a ese link. Y les acabo de compartir el link también del grupo de WhatsApp para que por favor se agreguen también ahí. Ahí estamos de pronto enviando, les envío novedades o si de pronto tienen alguna dificultad o incluso si yo tengo alguna dificultad, por ese medio, pues nos podemos comunicar más rápidamente, ¿listo? Entonces me interesa que pues todos estemos ahí. Entonces les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. No, esta no es. Tengo dos presentaciones abiertas, entonces me está abriendo la incorrecta. Listo. Listo. Entonces, básicamente, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la gerencia, pero con un enfoque ya entrando como a ir moldeando un poquito el tema del liderazgo y cómo nos compete a nosotros como gerentes. ¿Cómo es este tema del liderazgo? Pero cuando nosotros queremos hacer un proceso de gerenciar el cambio organizacional. Ustedes son jóvenes todos, traen pensamientos jóvenes y frescos porque obviamente están en la universidad, entonces ustedes traen elementos nuevos, innovadores y probablemente ustedes en las empresas se van a encontrar con algunos procesos como demasiado rústicos, robustos, con empresas que no se han transformado, que no han cambiado, ¿sí? Entonces es aquí donde ustedes como líderes, como gerentes, tienen que buscar generar un cambio organizacional. Obviamente nosotros no vamos a pretender que el mundo o una empresa va a cambiar totalmente cuando nosotros entremos, porque probablemente pueda ser frustrante, ¿sí? Porque se los digo, porque hay otros elementos como cultura organizacional. Nos vamos a encontrar con empresas que ya están allí, mejor dicho, impregnadas, que son totalmente tradicionales y que donde es muy difícil traer elementos de cambio. Sin embargo, pues algunos elementos se tienen que transformar si queremos, pues obviamente perdurar, permanecer, estar ahí inmersos en un proceso durante mucho tiempo. ¿Listo? Las empresas tienen que transformarse, ¿sí? Y eso lo hemos visto y generalmente me gusta hablar mucho y ustedes lo van a ver y de pronto se me van a cansar un poquito, pero nosotros estuvimos en una época de transformación bastante interesante ahorita con la pandemia. Si bien tuvo elementos negativos que todos conocemos, probablemente tuvimos familiares enfermos o personas, no sé, en mi caso sí tengo familiares que ya no están, ¿sí? Hay elementos que fueron negativos ahí, pero a nivel empresarial hay unos elementos que algunas organizaciones sí supieron aprovechar, ¿sí?
como un proceso de transformación. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar con empresas que sí realmente se transformaron, que fueron innovadoras y que cogieron esto como esta eventualidad, este elemento que llegó que no esperábamos y se transformaron y respondieron rápidamente, y es ahí donde el enfoque del cambio y nosotros como gerentes tenemos que jugar un papel muy importante. ¿Listo? Es muy importante el papel que nosotros jugamos allí. Entonces, de acuerdo a un estudio de las percepciones que se hizo sobre el liderazgo de la CCL, básicamente nos dice, lograr un cambio organizativo rápido es el segundo reto al que se enfrentará el desarrollo del liderazgo en los próximos 2 a 5 años. Lógicamente, el cambio es el segundo aspecto más importante para el desarrollo del liderazgo. Entonces, como líderes, como gerentes, nosotros tenemos una responsabilidad bastante fuerte, porque la respuesta tiene que ser rápida y es ahí donde es importante que nosotros estemos muy sincronizados con nuestros equipos de trabajo. Si tenemos como esa afinidad para podernos transformar y llevarlos a ellos también a este cambio, pues probablemente lo vamos a lograr. Y es por eso que hemos ido como evolucionando en cada una de nuestras sesiones. Hemos visto la importancia de la comunicación, hemos visto la importancia de un liderazgo asertivo, hemos visto la importancia no solamente de que el liderazgo, si bien juega un papel importante el carisma, el tema del feeling emocional que tenemos con nuestro equipo, también es importante que nosotros como equipo, como gerentes, tengamos claro el objetivo hacia el que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Tenemos que tener claro para dónde vamos. O sea, si no sabemos para dónde vamos, no sabemos absolutamente nada y es muy difícil, ¿listo? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que enfrentarnos a elementos que nos exigen ser muy rápidos. Y estos objetivos deben ser muy rápidos. Entonces, no sé si ustedes han visto que ahora se están manejando metodologías ágiles de trabajo. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, hablar de Scrum? ¿Han escuchado? No, profe. ¿No? ¿No han escuchado hablar de Scrum? No, profe, ¿qué es? Listo. Entonces, Scrum son unas metodologías ágiles de trabajo. Entonces, son metodologías donde ya no se vuelven, por ejemplo, cuando yo trabajo en mis equipos, como que cada quien tiene una responsabilidad y cada quien tiene que responder, y si no responde hay una sanción, sino que es una metodología donde se asignan tareas de alguna manera, pero entre todas las personas del equipo de alguna manera se apoyan. Entonces, son procesos rápidos donde, por ejemplo, hacemos reuniones periódicas, ¿sí? Las personas se reúnen con su líder, con su gerente, no sé, 1 o 2 veces a la semana, pero son reuniones efectivas. No es una reunión de que me demoré más en la reunión, que a veces pasa, me demoré más en la reunión que el tiempo que tuve para trabajar. Entonces, estas metodologías ágiles nos dicen, vámonos al punto, ¿sí? Enfoquémonos en el objetivo y tengamos una reunión de 5 o 10 minutos y ya. Eso debe ser suficiente para poder agilizar el proceso. Entonces, en estas metodologías ágiles, lo que se busca es que tengamos equipos dinámicos donde las personas puedan apoyar y obviamente puedan aportar, pero a su vez que esto sea muy, muy efectivo. Entonces, estas metodologías ágiles, Scrum principalmente, que se está manejando mucho y que les recomiendo mucho si pueden irse, perdón, irse documentando, si se pueden ir documentando acerca de estas metodologías ágiles, porque eso es lo que viene. O sea, eso es lo que está. Eso es lo que está. Y eso los vuelve unos profesionales competitivos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes manejan metodologías ágiles, ahorita está muy, digamos que de alguna manera en el mercado laboral está muy solicitado. Porque eso es lo que, ahí estamos, ¿listo? Entonces, para que no se me van a quedar, sino que cuando salgan ya sepan trabajar esto. Me disculpan, sino que la garganta, estuve ayer súper enferma de la garganta, de hecho estuve sin voz, no pude hacer clase ayer. Y hoy ya estoy mejor, pero vuelve y obviamente se me afecta. Yo creería que es el tema del ambiente que estuvo complicado y probablemente me afectó porque tuve que hacer muchas vueltas afuera, entonces probablemente me alcanzó a afectar un poco. Entonces, básicamente eso, ¿listo? Entonces, esas son las metodologías ágiles
y básicamente se enfocan en eso, en dar una respuesta súper ágil, súper rápida, irnos al punto, ir a lo que necesitamos, y tanto el líder, el gerente, el líder del equipo, como las personas que trabajan en él, son súper ágiles y súper rápidas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque pues nosotros vamos a estar ahí al frente y somos quienes nos vamos a encargar de manejar estos cambios, de gestionarlos. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Entonces, cuando nosotros vamos a liderar un cambio organizacional, que es cuando vemos que de pronto estamos en una empresa, en una organización, y vemos que las cosas como que no están funcionando del todo bien, probablemente nosotros como gerentes pues nos vamos a frustrar, como les decía, porque no podemos cambiar todo y quisiéramos que todo cambiara, pero pues tenemos que ir transformando algunos elementos claves. Entonces, un elemento que fijo nos vamos a encontrar allí es el tema de la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es como esas costumbres que tiene una organización de hacer las cosas. Entonces, probablemente nos vamos a encontrar con que las personas, no sé, dentro de la cultura está que almuerzan 1 hora de 12 a 1, pero probablemente entonces dentro de la cultura todo el mundo se acostumbra a llegar tarde y entonces el almuerzo se vuelve de 12 a 2, no sé, algo por el estilo. O que la cultura se volvió de que, no sé, cada quien con lo suyo y yo no le apoyo a nada y nada y ya se volvió una costumbre o como una inmersión allí que tienen todos en la cultura organizacional. Entonces son como todos estos hábitos, costumbres que no están documentados, que no son normativos, pero que de alguna manera son prácticas que las personas van adquiriendo en una organización, si se acostumbran, son costumbres y que probablemente nosotros lleguemos y traigamos un pensamiento fresco y nos encontramos con eso y ¡pum! Nos estrellamos porque decimos, uy, ¿esto por qué es así? ¿Por qué funciona así? Entonces, son elementos que probablemente tenemos que identificar como gerentes y tenemos que revisar cuáles están generando pues realmente un proceso tóxico en la organización. Así como existen relaciones que son tóxicas, de pronto que no sé, existen elementos que dentro de cada uno de ustedes que considere que es tóxico en una relación, ya sea que alguien es infiel o que alguien es muy controlador o que hay unos elementos que no funcionan, eso también ocurre en las empresas. Entonces se vuelven comportamientos tóxicos, pero que la gente sigue ahí, porque finalmente ya se acostumbraron a ellos. ¿Listo? Entonces, esto se da al interior de la organización. ¿Listo? Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a una empresa y los atiende una, no sé, una persona de atención al cliente y los atiende mal y los mira mal o se demoran en llamarlos y ustedes ya se acostumbran, eso siempre saca así cuando uno viene. Uno le da mal genio, pero dice, yo ya voy con suficiente tiempo porque me van a demorar, va a estar desocupado, pero ni siquiera me van a llamar, se van a demorar. ¿Sí? Entonces son todos esos hábitos que se adquieren que no necesariamente hacen parte de la reglamentación o la normativa que existe en la organización. ¿Listo? Entonces es un reto bastante fuerte. ¿Y por qué? Porque son elementos ya de aptitudes con los que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, pero eso es dentro de la organización. ¿Sí? Al exterior de la organización existen otras estructuras, otros procesos y el entorno, el exterior, nos pide elementos a veces diferentes y si nosotros no cambiamos y no nos actualizamos o no nos transformamos, probablemente no vamos a continuar, no vamos a emerger, no nos vamos a desarrollar, ¿sí? No vamos a crecer como organización. Entonces son sistemas o estructuras que debemos transformar, ¿listo? Y es ahí donde ustedes entran a jugar un papel muy importante como gerentes, ¿listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, acá estamos. Bien, profe. Bien. Listo, gracias por darme pincitos. Permítame, tomo un poquito de agua. Un segundito, por favor.
Listo, gracias. Ahí me hacía falta la agüita, que es una bendición. Listo. Entonces, básicamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para cambiar eso si es tan complicado? Es complicado, pero no imposible, ¿sí? Lo importante es llegar y entender que esto es un proceso a largo plazo. No es algo que vamos a cambiar de inmediato, no es algo que se dé al corto plazo, es algo a largo plazo, definitivamente es algo a largo plazo, pero que nosotros tenemos que ir construyendo poco a poco y debemos irnos planteando algunos objetivos para irlo logrando. Si no arrancamos nunca, pues nunca se va a transformar. De alguna manera se transforman las organizaciones. Existen algunas otras que sí de inmediato identifican el elemento y se transforman súper rápido, que son pues empresas que son exitosas, ¿sí? Como las startups, que son empresas que tienen un crecimiento súper acelerado. Eh, no sé, como Rappi, como empresas como Apple, empresas como Google, ¿sí? Que son empresas que tienen una visión innovadora bastante interesante y es una visión innovadora no solamente desde los productos y los servicios que ellos ofrecen, sino también desde su propia organización, cómo ellos manejan todos los procesos. ¿Alguien sabe más o menos cómo es? Y me imagino que ustedes han visto la película de Google. Imagino que la han visto. ¿Sí la han visto? ¿Qué película, profe? La de Google. Sí, creo que sí, profe. ¿Es donde hacen como retos para poder pertenecer a Google o cuál? Exacto, exactamente. Esa No sé. película. Exactamente. Si no la han visto, pues le recomiendo mucho verla. Se me va el nombre, no sé si tú te acuerdas del nombre de la película. Si no, se los debo ahí en el grupo de WhatsApp. Soy Si malo te, para cosas. si te acuerdas, nos cuentas acá. Pero sí les recomiendo mucho ver esa película porque básicamente ahí muestran cómo es una organización innovadora y básicamente ellos se han adaptado al cambio de las necesidades. Entonces, la cultura de ellos es una cultura de cambio, es una cultura de innovación donde básicamente sí están pensando en los productos, en los servicios, pero también piensan en las personas de la organización. De alguna manera, llamémoslo así, porque no sé, o sea, estas empresas están diseñadas para personas que definitivamente pues quieren vivir en la empresa. Allá tienen hasta camas, tienen juegos, o sea, básicamente es como un apartamento en su sitio de trabajo. Sí, entonces todo está diseñado para que las personas casi que ni salgan de la empresa, pero de alguna manera se adapta como a las necesidades de mucha gente, ¿sí? Que lo ve como, wow, chévere, no, yo me quiero enfocar como en eso. En mi caso me parece muy chévere, ¿sí? Muy chévere el tema de la cultura organizacional, pero por ejemplo yo tengo familia, para mí no sería de pronto viable porque pues no puedo estar todo el día allá metida ni durmiendo allá porque pues tengo que llegar a ver a mis hijas, ¿sí? Pero se está adaptando a un tipo de empleado que sí busca eso, ¿listo? Entonces, pero ellos se van transformando. Entonces fueron identificando, por ejemplo, que la generación de los millennials era una generación diferente, ¿sí? Es una generación totalmente diferente que buscaba, por ejemplo, un desarrollo profesional, que tenía un enfoque más desde lo profesional, lo personal, que más que pensar de pronto en conformar una familia, ¿sí? Entonces tenía como un enfoque, la tendencia general, no todos, pero la mayoría, llamémoslo. Tenía como esas necesidades. Entonces, eso fue lo que la organización le fue ofreciendo a las personas que trabajaban allá. Entonces, cuando nosotros entramos a empresas que no son así como tan adaptadas a este cambio, sino que son un poquito más tradicionales, es ahí donde nosotros entramos a decir, bueno, ¿qué planteamientos nosotros tenemos que hacernos para poder involucrarnos como equipo, para poder involucrar al equipo y podernos involucrar como gerentes y realmente cambiar esto? ¿Sí? Necesitamos transformar esto, porque si no, no va a funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad, como en toda investigación, en todo proceso, siempre tenemos que identificar primero la problemática. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática que existe ahí? Porque probablemente yo veo mil cosas,
pero pues no puede identificar la problemática. Entonces tengo que identificar, no sé, hay procesos nocivos, hay un proceso de mala comunicación, ¿sí? La comunicación no es la más adecuada, o no se están generando procesos de capacitación, o los procesos de innovación no se están aplicando, las TICs, ¿sí? Todos estos procesos no se están aplicando adecuadamente. Entonces tengo que entrar a revisar eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que tiene esta organización? ¿Y por qué se está estancando? ¿Por qué pronto no se está generando un proceso de innovación? ¿Sí? Y diferente, de cambio, de transformación. Entonces, es ahí donde entro con esta identificación de esta problemática. Después de que ustedes ya hayan identificado cuál es el problema real, ¿sí? Cuál es la problemática real, ahí es donde ustedes sí pueden empezar a articular pues una serie de objetivos, entonces, qué es lo que quieren lograr, cómo lo vamos a lograr, si establecemos una serie de propósitos, revisamos quiénes son las personas que nos van a acompañar en este proceso, ¿sí? Entonces es importante entrar a revisar pues cuál va a ser el equipo, quién va a estar al frente y cuáles son los agentes claves para transformar el proceso. Entonces, si es un proceso de comunicación, probablemente como gerentes tenemos que entrar a mirar a los responsables de cada una de las áreas y entrar a revisar si se está generando una adecuada comunicación. Recordemos que hay parte. Y recordemos durante las clases, incluso la última clase que hablamos de liderazgo, pues que el líder es como el representante ahí del equipo y todos seguimos ahí sí como el papá de los pollitos. Donde va el líder, ahí vamos nosotros detrás y vamos como de alguna manera emulando sus comportamientos. Entonces es importante identificar eso, ¿listo? Pero no solamente los jefes de cada área. Entonces ahí también entramos a mirar, listo, los jefes de cada área, quienes son los responsables como de estar ahí, ¿sí? Pero tenemos que mirar también cómo se están atendiendo las necesidades de las personas. Probablemente el líder está tratando de hacer un esfuerzo, pero si no se tienen en cuenta las necesidades de los mandos que él está dirigiendo, de las percepciones, de la experiencia, los conocimientos, ¿sí? Cada quien es experto en su área, independientemente de que sea la persona de recepción, la persona que está en la puerta. Entonces, cuando van a un edificio, ¿quién es la persona clave? La persona de la portería, porque si él no los deja entrar, no hay poder humano que los deje entrar a ese edificio. Entonces, cada quien juega un papel muy importante en las organizaciones, desde la puerta hasta la parte más alta de la organización. Entonces, aquí todos deben a revisarse y atenderse a las necesidades de las personas que están involucradas. ¿Listo? Porque todos pueden percibir diferentes elementos. Me pasó hoy, por ejemplo, que mi hija tenía que llevar unas cosas para una actividad que iban a hacer. Las dejé listas anoche, las dejamos listas la noche anterior, ayer por la noche, y salimos corriendo por la mañana y se me quedaron. Entonces, porque las dejamos en la nevera porque tenía que llevar unas zanahorias, unas papas, bueno, unas cosas para hacer como unos experimentos en ciencias. ¿Y qué pasó? Pues que yo fui a hablar con la profesora, profe, qué pena, se me quedó esto ahorita, ¿lo puedo traer? La profesora, si en la puerta les hacen el favor, entonces yo de quién dependía, la señora en la puerta, a quien me acerqué muy amablemente para solicitarle el favor y ella me hizo el favor. ¿Qué pasó? Me reconoció. Ah, sí, sí, las dos niñas, las hermanitas, porque las dos siempre van juntas y se parecen mucho. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos que todas las personas en la organización son un elemento clave. Si ella no me hubiera hecho el favor de llevarme eso, pues mi hija pues sencillamente no hubiera podido realizar la actividad o la tarea. Entonces, ahí en el área de educación, pues todos juegan finalmente un papel importante. Ella es quien conoce a todos los papás y finalmente de ella también depende la seguridad de nuestros hijos, ¿sí? Entonces todos juegan un papel importante y tenemos que identificar las necesidades. Yo generalmente soy muy amable y siempre saludo a la señora cuando llego, trato de saludar y ella ya me reconoció por eso. Entonces, de alguna manera, esa buena comunicación que teníamos ahí sirvió para que ella me pudiera ayudar el día de hoy. Probablemente si yo hubiera sido una señora grosera que ni la saludaba cuando llegaba, pues me hubiera dicho que no, sencillamente, porque estaba en las manos de ella ayudarme o no. Entonces, todos son claves en la organización. ¿Listo? Y también es importante cuando nosotros queremos transformar, generar este cambio como líderes,
invertir en los elementos también claves. Recordemos, y es lo que me parece importante, el elemento clave de la parte directiva de la organización es porque en ellos tenemos que transformar no solo los elementos técnicos de conocimientos, sino también los aspectos mentales, las actitudes, los conocimientos, las habilidades y las herramientas son necesarias, ¿sí? Pero también todos los elementos mentales, porque si ellos no tienen como esa mentalidad de cambio, pues finalmente todos los esfuerzos en capacitación, en inversión, en desarrollo de elementos como tal técnicos y otro tipo de habilidades, pues va a ser totalmente perdido, porque no nos va a funcionar si no hay transformación en la mentalidad de las personas. Tenemos que realmente querer este cambio. Entonces es importante que desde la parte directiva se cambie esto para que esto se vaya bajando a todas las personas que están en la organización o transfiriendo, dependiendo del organigrama de la organización, porque recordemos que tenemos unos de arriba hacia abajo y tenemos otros que son lineales, ¿sí? Que todos están como en la posición lineal. Entonces depende de la organización. Entonces, esto es importantísimo. ¿Qué pasa? Es aquí donde nosotros vamos a ver que el liderazgo, nosotros como líderes, como gerentes, tenemos que operar desde 3 niveles importantes. 1, el personal. ¿Qué quiere decir eso? Como líder, yo como gerente, que para nosotros también puede ser duro, ¿sí? ¿Cómo voy a enfrentarme a ese cambio? ¿Sí? ¿Cómo me voy a enfrentar a ese cambio? Por eso se hace esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el reto al que yo me estoy enfrentando actualmente? A veces no solamente es que se vea bonito en el papel o que hay tan chévere, sino que realmente tenemos que entender la dimensión de la transformación. ¿Por qué estamos viendo esto de cambio organizacional? Porque tenemos que estarnos transformando. Ustedes como gerentes van a ser responsables de que las organizaciones no se nos queden allí estancadas. Y todos los días tenemos que estar revisando procesos de innovación. Yo que también trabajo en investigación de mercados, sé que las empresas, y conozco empresas que se están actualizando a diario, contratan estudios donde las empresas, cuáles son las tendencias de hoy, y siempre vamos a encontrar que cada día es una necesidad nueva del mercado, de nuestros competidores que se transforman, de nuestros clientes, ¿sí? Incluso de nuestros proveedores de servicios. Todos se van transformando, todos tienen diferentes formas de operar, entonces yo también tengo que enfrentarme a eso. Entonces, ¿cuál es mi papel como líder? ¿Cuál es el papel que yo voy a jugar ahí? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Y cuál es mi estilo de liderazgo? Ustedes ya lo identificaron en su test. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? ¿Y cómo voy a yo asumir este estilo de liderazgo que tengo? ¿Sí? Para poder enfrentar esos cambios y que realmente generen un impacto en la organización. Entonces ahí es ya el tema personal de como profesionales nosotros, cómo vamos a asumir ese papel de enfrentarnos a esa transformación de la organización. Y es importante que entremos siempre con una mentalidad de innovación, de cambio, de transformación a nivel organizacional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lidero el cambio en el contexto general de la cultura de la organización? ¿Listo? Entonces, ahí entro yo ya a pensar como organización, desde el nivel de organizacional. Entonces ya no entro a mirar solamente mis retos personales a lo que yo me voy a enfrentar, sino ya empiezo a pensar en mi equipo, ¿sí? Ya empiezo a pensar en no solamente en mi equipo, cuando hablo a nivel organizacional me refiero como a todos los aspectos ya de cultura organizacional, de todos esos elementos donde las personas de la organización ya tienen ciertos elementos que adquirieron, ¿sí? Y la realidad política, porque a veces nos vamos a encontrar con políticas, ya sea organizacionales o políticas externas a la organización, que básicamente pues van a hacer allí como un freno para poder proponer o poder instaurar como esas nuevas transformaciones en la organización. Entonces, ahí entonces como organización empezamos a generar un proceso de aliados, alianzas. Recordemos que nosotros siempre,
Incluso en el ámbito académico, ustedes se van a encontrar con que venga, ay, ¿quién maneja esto? Venga, hagámonos juntos y entre todos nos ayudamos. Y no está mal, porque entre todos debemos apoyarnos, ¿sí? No, venga en el trabajo, ay, usted sabe esto, explíqueme o hagámoslo y yo le explico lo otro. Eso también ocurre en la organización, ¿sí? Tenemos que revisar cuál es nuestra red de apoyo, quiénes van a ser nuestros aliados para poder generar una transformación. Y no se trata de un complot, ¿sí? De ir unos contra otros, no, para nada, porque eso es realmente una conducta tóxica en una organización, sino se trata de establecer una red de amigos, ¿sí? Entre todos vamos a buscar realmente este cambio y entre todos vamos a construir, a generar este cambio en la organización, ¿sí? Donde todos en la organización de alguna manera se vean beneficiados, ¿sí? Se busca un beneficio general. Esto no se trata de un beneficio particular o que yo como líder o como gerente me voy a beneficiar o voy a salir en periódicos, no. Esto se trata del beneficio organizacional. Y cuando ustedes son gerentes, ya aquí no se trata de pensar de pronto en el ego de que yo soy el gerente y que me voy a posicionar. No, aquí se trata de pensar como organización, o sea, siempre se piensa en el bienestar de la organización, ¿listo? ¿Qué pasa? Después de pensar ya en modo personal, a nivel general de la organización, empezamos ya a pensar modo particular en las demás personas, ¿sí? En todas las personas que conforman la organización o mi equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a estas personas a enfrentar estos cambios? Sí, voy a generar procesos de capacitación, de desarrollo, de contribución. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y cómo van a percibir, ¿sí? ¿Cómo lo percibo yo, pero también ellos cómo van a percibir y cómo van a responder? ¿Cuáles van a ser sus emociones? Probablemente es difícil cuando uno se enfrenta a situaciones de cambio, es difícil, es muy difícil. Siempre obviamente va a haber una respuesta reactiva donde yo, uy, no, tenaz, ¿sí? Como cuando uno, por ejemplo, cambia de casa, acostumbrarse a una casa nueva es difícil, acostumbrarse, por ejemplo, a un trabajo nuevo es difícil, cambiar de universidad a trabajo, ya el rol cambia y es difícil, ¿sí? Entonces todos los cambios son difíciles y como seres humanos tenemos esa barrera emocional allí que nos dice, espera, espera, esto es diferente, ¿qué está haciendo usted? Pero de alguna manera para mejorar tenemos que enfrentarnos a eso, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? Poder encontrar cómo podemos ayudar a las personas a nivel de transformación de habilidades, de hábitos, de cultura, de elementos de transformación y desarrollo, pero también los elementos emocionales, importante, como les he dicho en todas las clases, sin perder la visión, sin perder los objetivos que tenemos propuestos, porque a veces pasa, es bueno, obviamente, y es un recurso innegable que siempre tenemos que pensar en las personas, pero no podemos perder de vista también el objetivo que tenemos propuesto como gerentes. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos cumplir? Eso es importantísimo que no se pierda allí del tintero de vista. ¿Listo? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa? Entonces aquí, después de que yo ya pensé como en estos tres niveles, entonces el personal, el organizacional y en el de las personas, yo tengo claro que tengo que enfrentarme a unos retos, voy a enfrentarme a unos retos, voy a enfrentarme a barreras, a dudas, a preguntas, porque el cambio a veces cuesta. Hay personas que tienen el cambio y les encanta el cambio y les encanta la transformación, pero nos vamos a encontrar con personas que definitivamente no, porque las organizaciones son diversas, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con equipos diversos, ustedes van a liderar y gerenciar equipos diversos y a veces tenemos que enfrentarnos a eso, porque pues no podemos conseguir un robot y que todas las personas piensan o sienten iguales, sino que debemos entender que cada persona es un mundo totalmente diferente. Entonces, asimismo, nosotros como gerentes tenemos que revisar cómo maniobramos, cómo vamos a jugar con estos elementos que tiene cada persona totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a estos retos? Entonces, como les decía, cada persona, como es un mundo diferente, pues va a reaccionar de forma diferente. Algunos lo van a hacer con resistencia,
otros lo van a hacer con probablemente agresividad, otros lo van a hacer con amargura, otros van a estar felices, ¿sí? Probablemente no están conformes así, al contrario, encuentran que esto es un aspecto positivo y entienden que de pronto esta transformación, este cambio, nos va a llevar a algo bueno, ¿sí? Es como cuando en la época por allá, en las teorías administrativas en los años 1800, donde las fábricas funcionaban totalmente manuales y las personas eran las que así hacían absolutamente todo, ¿sí? No había casi maquinaria, sino habían pocos elementos muy mecánicos. Las personas no querían las máquinas, obviamente porque existía esa resistencia y ese pensamiento de que pues las personas ya no iban a ser necesarias. ¿Alguien ha visto, me imagino que sí, Willy Wonka? ¿Han visto Willy Wonka? Sí, profe, claro. Claro, Sí, profe. profe. Ah, bueno, ya, eso me alegra. Es una a mí me gustan la mayoría de películas de Johnny Depp, me gustan casi todas, por decirlo de alguna manera. De hecho, ya no me gustó tanto Animales Fantásticos cuando ya no estuvo Johnny Depp, como que perdió ahí la chispa el tema. Pero, por ejemplo, esa película de Willy Wonka deja una enseñanza muy bonita. Trayéndolo al tema que estamos hablando, el tema de la transformación y el cambio, acordémonos que la fábrica donde trabajaba el papá hacían todas las personas, ¿sí? Hacían todas las personas y la fabricación de las pastas dentales y demás. Y tenían miedo cuando, pues obviamente trajeran la maquinaria y demás. ¿Qué pasa? Pues vimos que evidentemente aquí hubo un cambio, una transformación y sí, muchas personas ya no estaban ahí, como por ejemplo el caso del papá de Willy Wonka, ya no estaba en el proceso operativo, pero él ya cumplió otro rol, él ya entonces se encargaba de arreglar las máquinas, ¿sí? Entonces aquí ya surgió un cambio, una transformación positiva, porque finalmente pues estaba mucho mejor incluso que antes desarrollando este proceso. ¿Listo? Entonces, como un ejemplo ahí muy, muy claro que vemos de transformación organizacional. Entonces, tenemos que enfrentarnos a esa reacción que probablemente van a tener las personas. Y los directivos, nosotros como gerentes, tenemos que prestarle obviamente atención a esto y tenemos que estar preparados para dar respuestas. Sí, van a surgir inquietudes. Entonces, por eso es que cada cosa que en una organización se va a cambiar, no sé si han visto, o quienes tengan la oportunidad de trabajar, quienes aquí trabajan, digan yo, ya están en una empresa. Creo que ya todos, profe. Sí, yo creo que todos, ¿cierto? La mayoría aquí trabajamos, lo cual me alegra mucho porque entendemos pues como muchos elementos organizacionales. Ya estamos preparados para sortear todo esto cuando estemos en los cargos de dirección. ¿Listo? Entonces, probablemente ustedes ya han visto que cuando hay un cambio en una organización, capacitación, les mandan un manual, los capacitan de alguna manera dependiendo de la empresa, ya sea por medio de correo como los avisos o los citan para una capacitación de actualización. Entonces, esto ayuda a que las personas estén mucho más preparadas y de alguna manera en estos procesos de capacitación pues podemos atender todas estas preocupaciones que tienen las personas, porque es que este es un elemento que a veces se menosprecia y cuando se menosprecia eso genera tensión organizacional y hace que fallen muchas cosas porque las personas corren rumores, se tensionan, se encuentran desmotivados. Entonces es importante que todo esté muy claro para que pues estos obstáculos no sean tan grandes y que de alguna manera las personas puedan ver el aspecto favorable del cambio. ¿Listo? Y eso es algo que tenemos que afrontar continuamente. Entonces, básicamente, estos son algunos elementos. Aquí tenemos como algunos tipos de personas con las que nos vamos a encontrar. Entonces, tenemos las personas iniciadoras, ¿sí? Los iniciadores. ¿Quiénes son? Pues las personas que desafían las estructuras, que como que quieren transformar. De alguna manera les gusta este cambio. Sí, les gusta el cambio, les gustan los cambios integrales, ya sea el negocio, el modelo del negocio, de los procesos, ¿sí?
y les gusta ver los cambios como una nueva oportunidad, ¿sí? Los ven como una posibilidad, como una visión, como una dirección. Esos son los iniciadores, como las personas que están buscando ahí el cambio y probablemente son las personas que muchas veces van a liderar estos cambios, que le dicen, oiga, venga, acá estamos haciendo esto de esta manera, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no lo cambiamos y lo hacemos de otra forma? Venga, esto está generando realmente un proceso tóxico en la organización. Transformemos esto porque no está funcionando. ¿Sí? No está funcionando. Entonces, esas personas son los iniciadores. Nos vamos a encontrar con los conservadores, que son esas personas que se acostumbran, ¿sí? Como que están muy acostumbrados y muy arraigados a cómo se realizan las cosas. Pero pues esto no quiere decir que no busquen la transformación. Lo buscan de una forma gradual, como que hágale despacito, despacito, despacito para que yo me vaya acostumbrando, suavecito, como dicen por ahí, para que yo pueda ir como adaptándome a esta nueva realidad que tengo que enfrentarme. Esos son los conservadores. Si bien están muy acostumbrados, de alguna manera van aceptando los cambios, pero son de los que dicen, venga, no me lo cambie de un día para otro, vayan haciéndolo despacito para que todos nos vayamos adaptando y nos vayamos acostumbrando a esta nueva forma de la organización, ¿sí? Este nuevo proceso o esta nueva transformación cultural o lo que usted me quiera traer aquí, pero no lo haga tan rápido, ¿sí? Como que suavecito. Y ahora vienen los pragmáticos, que son esas personas que les gusta centrarse en sacar las cosas adelante y que como que las cosas funcionen muy bien, ¿sí? Entonces les gustan los cambios, pero buscan que estos cambios no sean solamente chéveres, sino que sean unos cambios que funcionen, que realmente vayan a servir para algo, ¿sí? Que realmente como que funcionen, buscan qué ventajas tienen, cómo pueden sacar provecho, ¿sí? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué ventajas tengo? ¿Sí? Eh, como los conservadores un poco también ven las ventajas, pero ellos de alguna manera son como un poco más, con un enfoque un poco más creativo. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos es que todos nos podemos enfrentar y transformar y adaptar a estos cambios, ¿sí? Todos lo podemos hacer, pero existen diferentes formas de asumirlo. Sí, hay unos que es de una, hágale rápido, eso sí, o venga, yo lo propongo. Hay otros que suavecito, con calma. Hay otros, bueno, ¿esto para qué me va a servir a mí? Dígame, ¿para qué me va a servir? Ah, sí, hagámosle. Sí, si sirve, sí, hagámosle. Entonces, esos son como los tres tipos de personas con las que nos vamos a encontrar ahí. ¿Cómo vamos hasta acá? Súper, profe. Súper, Súper profe. bien. Listo. Voy a mostrarles acá un video. Voy a cerrar mi micrófono. Me avisan si no se escucha, por favor. Si no se escucha, porque como lo voy a cerrar para no hacer ruidos externos, entonces me avisan si no se escucha el videito, por favor. ¿Se escuchó? No, profe. No. Entonces permítanme, se los voy a transmitir entonces por YouTube. Es que lo pegué en la presentación como para que fuera más rápido, pero a veces como que no funciona muy bien. Bueno, permítanme, denme un minutico, por favor.
Arratsaldeon. Quiero empezar haciéndoos dos preguntas. Levantad la mano los que penséis que las personas en general somos resistentes a los cambios. Y ahora levantad la mano quienes penséis que el cambio es parte de nuestra naturaleza y que fluye con cierta facilidad. Veo que muchos habéis levantado la mano las dos veces. Y es que ambas afirmaciones, aunque contradictorias, son reflejo de la realidad. Por un lado, la naturaleza y nuestra propia vida están llenas de cambios que sencillamente ocurren sin grandes esfuerzos. Y por otro lado, observamos cómo muchos intentos de cambio fracasan o requieren grandes dosis de energía para llevarse a cabo. Y esto nos hace pensar que efectivamente tenemos resistencias a los cambios. Y también nos deja una pregunta. ¿Sabemos gestionarlos de manera inteligente? Llevo casi 30 años de vida profesional y he podido observar y vivir muchos procesos de cambio. He vivido algunos en primera persona, he liderado también algunos y desde hace 11 años acompaño a equipos de dirección que quieren transformarse y transformar sus organizaciones. Y junto con ellos voy aprendiendo cuáles son las claves para hacerlo de una manera que estos resulten exitosos y sean además sostenibles. Mi objetivo para esta charla es compartir con vosotros estas experiencias vividas, porque estoy segura de que en un entorno tan incierto como en el que vivimos, todos nos vamos a enfrentar a muchos cambios. Y cuando hablo de cambios, imaginad cualquier cambio que nos resulte deseable, que queramos diseñar o queramos implantar. En el plano individual podemos querer desde dejar de fumar o aprender un nuevo idioma hasta incorporar una nueva habilidad o emprender un proyecto empresarial o social. En el plano de una organización podemos querer cambiar su rumbo estratégico, implantar una transformación digital. Podemos incluso tener la necesidad de refundar una empresa después, por ejemplo, de haber vivido un proceso de fusión. Y en el ámbito del conjunto de la sociedad, pues hay muchísimos cambios que seguramente nos gustarían hacer, ¿no? Podemos querer cambiar los hábitos de consumo de alcohol entre los jóvenes o nuestro nivel de sensibilidad hacia el medio ambiente. Incluso podemos querer también incrementar la participación de las mujeres en ámbitos de poder. Os invito a que penséis en algún cambio que vosotros estáis viviendo o que os gustaría liderar en el futuro. Y así podéis escuchar mis reflexiones conectándolas con vuestro caso. Yo he seleccionado seis ideas para compartir, basándome por un lado en la experiencia y por otro lado en dos profesores del MIT, Peter Senge y Otto Scharmer, que han investigado y profundizado mucho sobre cómo son las dinámicas de aprendizaje y de cambio en las organizaciones. Son 6 ideas que a mi juicio son esenciales si queremos abordar cualquier proyecto de cambio. La primera idea tiene que ver con desde dónde lo abordamos. Hace unos días un cliente me decía: Ane, hay momentos en los que desearía que pudiéramos empezar todo esto desde cero. Hay veces que el punto de partida, lo que tenemos entre manos, no nos gusta, o porque tiene inercias del pasado, o conflictos no resueltos, o porque le faltan ingredientes que a nosotros nos parecen esenciales. Y ante esa realidad que no nos gusta, es muy fácil querer ignorarla, o cerrar los ojos y no verla, o resistirnos a ella. Y si lo hacemos, nos estamos perdiendo el sentido de realidad que necesitamos para abordar el cambio. Probablemente sería más fácil empezar desde cero, pero es que no es posible. Aceptar lo que hay, lo que tenemos y lo que nos falta, es un requisito imprescindible si queremos pasar de estar en la queja improductiva a pasar a la acción transformadora y constructiva. Y la segunda idea es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde construimos el cambio?
Peter Senge llama principio de visión a la importancia de que nos conectemos con lo que queremos construir, con el futuro deseado. Cuando lo hacemos, cuando nos permitimos soñar, imaginar, dibujar y hablar sobre eso que queremos construir, lo que hacemos es generar una tensión creativa que nos ayuda a dar pasos en esa dirección. Y en muchísimos casos, ese sencillo paso es ignorado, no lo hacemos, nos lo saltamos. Y nos ponemos a diseñar planes de acción complejos que van a requerir muchos esfuerzos sin haber hecho esa conexión con el punto de llegada. Cuando diseñamos una visión, encontramos un propósito que nos da sentido de orientación, nos ayuda a tomar decisiones adecuadas y, sobre todo, nos conecta con la emoción y con la ilusión para dar pasos adelante. ¿Y entre quiénes? ¿Entre quiénes hay que abordar un cambio? La mayor parte de los retos que tenemos entre manos son lo suficientemente complejos como para no poder ser abordados desde un único lugar. Hay veces que escuchamos frases como esta: no hace falta liar a más personas. Ya nos hemos reunido en el comité de dirección, ya hemos tomado las decisiones y hemos contratado a unos consultores o a un grupo experto que se encarga de todo. Cuando escuchamos esto, ya sabemos que esa implantación puede ser imposible o por lo menos muy difícil. Hacen falta todas las visiones que hagan falta. Y hace falta efectivamente liar a las personas, abrir conversaciones con ellas, conocer sus puntos de vista, porque van a ser las protagonistas del cambio. Y cuando digo todas las visiones, hablo tanto de las fuerzas progresistas, las que empujan el cambio hacia adelante, como esas personas y esas fuerzas que resisten el cambio, las fuerzas más conservadoras. Porque solamente si integramos ambas vamos a poder hacer cambios que sean sólidos y que sean sostenibles. Y cuando digo todas también hablo de personas y de equipos con habilidades y con conocimientos distintos. Hablo de diversidad. Porque en el diálogo entre redes de talento diversas es donde vamos a poder encontrar soluciones a retos complejos. La cuarta idea tiene que ver con ponernos el traje de exploradores. Parece evidente que si queremos transformar y transformarnos, necesitamos ser curiosos, necesitamos explorar nuevas ideas, nuevas formas de hacer, nuevos horizontes. Sin embargo, nuestra manera de pensar y el ambiente en el que vivimos nos suele tener bastante atados a lo que ya conocemos y a evitar aventuras que generen incertidumbres. Tomar conciencia de esa atadura y desarrollar nuestra capacidad de, por un lado, explotar y trabajar con lo que tenemos entre manos y a la vez explorar nuevas oportunidades, va a ser una habilidad muy demandada en este mundo que cambia a una velocidad imparable. ¿Me puedes garantizar que si estudio esta carrera voy a encontrar trabajo? ¿Me puedes garantizar que si cambio de trabajo me va a ir mejor? ¿Quién nos garantiza que si invertimos en esta startup vamos a desarrollar este negocio? Es que no hay garantías para los exploradores. Las incertidumbres y los riesgos son parte del proceso. Y a veces pretendemos planificar y controlar todo al 100% y no es posible. Y cuando lo intentamos hacer, eso se convierte en un freno. Nosotros en Vesper nos hemos hecho fans de la expresión sobre la marcha. Cada vez la utilizamos más. Otto Scharmer habla del futuro que emerge para referirse a esa cualidad de ir siendo capaces de descubrir y de decidir en la medida que hacemos el camino. Por supuesto que en ese camino los riesgos tienen que ser gestionados de manera inteligente, claro que sí, tras haberlos aceptado como parte del proceso. Y dos actitudes esenciales en cualquier proceso de transformación: la paciencia y la perseverancia. No es que estén muy de moda ahora que estamos en la cultura de la inmediatez, pero son imprescindibles, porque
Cada transformación, cada proceso tiene su propio ritmo. Ojalá que cambiar de aquí a ahí, que pasar de un punto a otro, ojalá que fuera inmediato, que fuera cuestión de hacer un clic. Pero cuando la transformación implica a muchas personas o requiere que revisemos nuestros modelos mentales, nuestras formas de pensar, o tiene muchas actividades intermedias, suelen ser caminos con idas y vueltas, con fracasos intermedios, con dudas, con muchos esfuerzos. Son trayectos que tienen su ritmo y que nosotros tenemos que ser capaces de leer, de entender y de respetar. Implantar una nueva tecnología, promulgar una nueva ley, hacer un cambio societario, eso es fácil y rápido en su parte externa. Pero las personas protagonistas tienen que hacer un recorrido interior, emocional y competencial, y eso normalmente lleva tiempo. Y la sexta idea tiene que ver con que el cambio también me implica a mí. Me implica a mí porque soy parte de la transformación. En muchísimas ocasiones nos olvidamos de la pregunta más básica. ¿Qué tengo que cambiar yo? Y cuando no nos hacemos esa pregunta, nos ponemos fuera de la película, en un lugar de observador externo, como si lo que ocurre en la realidad y yo no tuviéramos nada que ver, como si lo que yo hago no tuviera impacto en el sistema. Detrás de una transformación siempre estamos las personas. Personas y equipos que se hacen cargo, que asumen el protagonismo y que dan pasos adelante para generar impacto. Cada uno de nosotros generamos impactos muy concretos en lugares muy concretos. Empezando por la familia, en la cuadrilla de amigos, en un equipo deportivo, en un partido político, en una empresa, en un hospital, en una universidad, en un centro tecnológico, en una ONG. Allí donde estemos generamos impacto. Y a nosotros nos toca elegir esos lugares concretos en los que nos apetece estar, porque tienen sentido para nosotros, porque nos sentimos preparados en cada momento de nuestra vida. Y solemos decir que no hay impacto pequeño, que todos los impactos que merecen la pena. Yo hace 11 años decidí dejar mi trabajo en una multinacional y emprender un proyecto que en aquel momento estaba lleno de incógnitas. No todo el mundo vio esa decisión como una decisión buena. Algunos me dijeron a ver si estaba loca. Pero mi intuición sabía que era el lugar desde el cual yo quería hacer una aportación. Era el camino que yo quería recorrer. Y me suele gustar tener presente la respuesta que Eduardo Galeano dio a un alumno suyo que le preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y él le contestó así. Le dijo, la utopía está en el horizonte. Si nosotros damos 2 pasos, el horizonte se mueve 2 pasos más allá. Si yo camino 10 pasos, la utopía también se va 10 pasos más allá. Y entonces, ¿para qué sirve? Pues para eso sirve, para caminar. Ya voy terminando y me gustaría acabar como he empezado, con 2 preguntas. ¿Qué impacto quieres generar? ¿Y desde qué lugar concreto quieres hacerlo? Cada una de vosotras y cada uno de vosotros tendréis vuestra propia respuesta. Desde luego legítima, única e irrepetible. A lo mejor, cuando penséis en ello, os parezca que está lejano, que es incluso utópico, ¿no? Y eso os haga quedaros quietos en vuestro sitio. O al revés, a lo mejor os motiva para dar pasos adelante. En ese caso, os deseo buen viaje. Eskerrik asko. Listo, entonces esta es como una reflexión acá acerca de todo el tema que hemos venido conversando. Estas charlas TED son muy chéveres. Y estas charlas TED, no las de la película. ¿Alguien ha visto la película de TED? Claro, profe.
Ese no, por favor, ese TED no. Ya me acuerdo una vez que estábamos con mi suegra y mi suegra dice, ay, podemos ver esa película de ese osito tan tierna. Y nosotros, no es tan tierno. Y ella, ay, no, sí, no sean así, quiero ver esa película toda tierna. Bueno, le pusimos la película y se dio cuenta que no era tan tierno. Entonces, estas TED, yo creo que ahí no se les va a olvidar. Son muy buenas porque además son muy metódicas y además pues nos traen una ilustración bastante pragmática como con todo el tema también organizacional allí. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí súper presente. Listo, permítanme, les voy a compartir aquí la pantalla. Un ratico más y ahorita cerramos porque yo sé que ya deben estar cansados. Acá como una o dos diapositivas y cerramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, en la práctica, cuando nosotros ya de verdad queremos entrar a generar un proceso de liderar este cambio, que ya hemos visto que realmente lo que se busca con el cambio es que traiga elementos positivos, que no es un camino fácil, pero eso es un camino que tenemos que seguir necesariamente si queremos continuar ahí presentes en el mercado exige, el mercado cambia, todo cambia, la economía, las necesidades de los consumidores, los aspectos tecnológicos, todo va cambiando. Y pues como empresa también nos tenemos que transformar, ¿listo? Entonces ahí como gerentes tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues decidir. Sí, entonces tenemos que ya tomar la decisión de no, esto toca definitivamente cambiarlo. Y pues obviamente esto viene acompañado de una serie de elementos que son totalmente objetivos, donde yo realmente identifique que existen elementos que pues no están generando elementos positivos en la organización y que definitivamente toca transformarlos. ¿Listo? Sin embargo, los cambios no solamente se dan cuando yo quiero cambiar algo que está mal, sino que hay organizaciones que van mucho más allá y que realmente estos cambios se dan para anticiparse, ¿sí? Son cambios anticipados y son organizaciones que no están en el ahora, sino están en el futuro, ¿sí? Que están anticipándose y están avanzando más rápido, no esperando que las cosas fallen, sino que realmente anticipándose a que las cosas vayan a fallar y que todo pueda funcionar muy bien, que sería lo ideal, ¿no? Pero obviamente ustedes que ya trabajan y yo también y tengo una empresa y demás, sabemos que no todas las organizaciones pues funcionan así. Hay unas que pues ya definitivamente pues siempre están mirando cómo van solucionando esto y pues hace parte ya de una realidad empresarial. Es muy común aquí en Colombia esto, porque además las condiciones del ambiente tampoco es que sean muy favorables, ¿sí? Las condiciones tributarias, económicas, políticas, sociales, son condiciones que definitivamente no son favorables y que definitivamente pues no nos ayudan mucho para que esto pues se pueda dar, ¿listo? Listo, profe. Ay, qué pena con usted, yo me quedé acá hablando, listo. Pensé que me estaban escuchando lo que estaba diciendo. No, señora. Ay, qué pena con ustedes. Entonces les estaba diciendo, qué pena, que básicamente ahí cuando nosotros ya generamos este proceso de decisión, entramos a generar un proceso de discernir. Pues, ¿qué es eso? Es cuando nosotros revisamos si realmente estos cambios pues están funcionando, porque puede pasar que nosotros digamos, no, esto hay que cambiarlo así y hay que transformarse, pero cuando lo hacemos probablemente digamos, si funciona, también nos podemos encontrar con que no era tan lo ideal o no funcionó como yo lo tenía ya
planeado, pero entonces ahí entramos a revisar, bueno, podemos continuar y es un papel importante que jugamos como gerentes. Nos podemos equivocar, que siempre obviamente vamos a buscar mitigar que el riesgo sea menor, ¿sí? Que obviamente la equivocación sea la mínima, siempre vamos a buscar eso, pero pues no somos perfectos y probablemente en el camino nos equivoquemos. ¿Qué es lo importante? Pues corregir, ¿no? Es como cuando uno le dice, esto funciona tal cual en la organización, si uno le dice a un hijo, a un hermano o a un amigo, se equivocó, pues corríjalo, ¿sí? Aquí lo importante es corregir, más que entrar ahí a unos golpes de pecho. Entonces, aquí entonces tenemos que identificar si realmente funcionó o no, si continuamos haciéndolo, si tenemos que replantearlo, revisar qué podemos mejorar, o si definitivamente es lo que tenemos que hacer y lo vamos consolidando para que sea algo perdurable. ¿Listo? Entonces, cuando es perdurable, cuando vemos que realmente sí funciona, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros entramos a un proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a decir, venga, esto sí funciona, empecemos a implementarlo, probablemente uno siempre empieza como en un área de la organización, entonces decimos, venga, implementémoslo en toda la organización, ahora sí generemos los procesos de comunicación, de donde todas las personas puedan informarse del proceso, que es un proceso, un paso muy importante, que todos conozcan, no solo el gerente, no solo ustedes como gerentes deben conocer las cosas, sino que se debe comunicar para que, pues obviamente todos vayamos enfocaditos a cumplir el objetivo. ¿Listo? Que todos sepamos para dónde vamos. Y pues obviamente a partir de eso ya empezamos a generar el cambio. Y empezamos a descubrir. Entonces ahí probablemente vamos a ver, uy, esto estuvo como chévere, implementemos otra cosa, ¿sí? O le hizo falta tal cosa, complementémosla, porque obviamente no podemos hacer toda la transformación, probablemente tengamos que hacer muchos pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo tenemos que cambiar? Y es que eso está inmerso también en nuestra propia naturaleza. Sí, nosotros siempre hemos buscado la transformación. Entonces, por ejemplo, ustedes, que el colegio, entonces primaria, obviamente, que bachillerato, ahora que la universidad, probablemente más adelante quieran hacerse una especialización, ¿sí? Ya se van como especializando en sus carreras y quieran como que, venga, me gusta esta línea, voy a especializarme para ser más experto aún en esta línea. Entonces, siempre estamos buscando esa transformación, ¿sí? Y es importante para poder permanecer, para ser vigente, ¿sí? Entonces, eso es indispensable, la vigencia a nivel organizacional. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, aquí estamos. No, profe. Listo, listo, bueno, gracias. Entonces, aquí ya nosotros hablamos de aprender a liderar este cambio. Ya cuando el cambio se da, ¿sí? Cuando ya logramos que realmente los procesos se transformaran o que como tal la cultura o la organización o algunos elementos muy específicos se encontró ya esa transformación y ese cambio en la organización, entonces tenemos que asegurarnos de que se dé una estabilidad, porque a veces pasa que se invierte, porque esto requiere una inversión también económica a nivel organizacional, y ustedes van a decir, bueno, el presupuesto es tanto, vamos a aprobar tanto para hacer como todo este plan de transformación de cambio, y pues la idea es que esta plática no se pierda, ¿sí? Que realmente esto sea algo que pueda ser sólido, que se pueda establecer, que perdure, que permanezca, ¿sí? Y que de alguna manera se convierta en un proceso ya eficiente, que ya vaya funcionando solito y que ya de alguna manera todas las personas vayan adquiriendo esto ya dentro de lo vayan adoptando dentro de su propia cultura organizacional. Entonces es ahí cuando también se transforma la cultura. ¿Listo? Cuando ya empezamos todos a interiorizar esto y lo tomamos como algo propio ya de la organización. Y entonces ahí nos vamos transformando, esto va a ser un proceso continuo, ustedes como gerentes tienen que estar abiertos a los cambios, tienen que estar abiertos a las transformaciones. Entonces es aquí donde la estabilidad es importante, donde perduren, pero donde nosotros vamos a estar proponiendo también cambios continuos, o si no nos pasa como el señor del primer video, que probablemente hacía las cosas bien y le funcionaron y estaban bien hechas, pero al final del ejercicio
si estuvieron bien hace 15 años, bien, pero ahorita el señor tenía que haberse transformado, que fue lo que hizo al final. Entonces siempre tenemos que estar evolucionando, probablemente lo que hagamos está bien, pero tenemos que ir buscando eso. Entonces, importante que como gerentes ustedes tengan esa mentalidad allí de innovación, de cambio, de transformación, porque el mercado no se va a detener a esperarlos. La economía no se va a detener a esperarlos, la tecnología no se va a detener a esperarlos, ¿sí? Nada de esto se va a detener. Entonces, ella avanza, el entorno avanza, ¿sí? Todo avanza, pues yo como empresa también tengo que ir avanzando. Si puedo ir de la mano, bien, ¿listo? Si me puedo anticipar, aún mejor, ¿listo? Pero importante por lo menos que no nos quedemos atrás, que no nos quedemos allá atrás. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que encontrar y entender en la práctica cómo es que se da este proceso, porque a veces hay empresas que hacen todo el proceso muy bien, muy chévere y todo, pero se les olvida que esto es continuo, que no es algo que se haga una vez y ya, no, es continuo y que cuando ya está rodando, pues tampoco es que requiera la mayor inversión, sino es como un proceso ahí es como cuando ustedes tienen una pareja, ¿sí? Sí, y si no, les recomiendo que lo hagan. Entonces, si tienen una novia o un novio o un esposo o una esposa, pues probablemente cuando ustedes estaban conquistando a la persona, pues fueron muy amables, que lo sacaban, que la visita, que el esfuerzo, que no sé qué, hasta que ya estuvieron con la persona. Pues la idea es que durante la relación también estemos ahí haciendo como el proceso de mantenimiento, de venga, que la citica, que la cosita, así sean detalles muy pequeños, pero es importante para que la relación pueda perdurar, ¿no? Eso pasa en las organizaciones también. Entonces, eso es indispensable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos fue el día de hoy? Si es claro el tema, ¿queda alguna duda? Pregunta, inquietud, aporte. Desasosiego. Pues, profe, es muy claro, para mí es claro el tema. Creo que en cuanto a lo personal y laboral, siempre hay que adaptarnos al cambio, ¿no? Yo digo, en donde yo trabajo, que la empresa tiene más de 70 años, pues hace ya como 5 años hemos adaptado mucho al cambio. Hay personas que pues se han quedado y se han retirado porque les ha dado muy duro el cambio, personas que llevan más de 30 años, ¿sí? Los Sí. cambios en la organización, pues para ellos han sido muy duros, bajo a que la organización y más el presidente que tenemos, pues él es mexicano. Y pues a él le gusta mucho que nos adaptemos a lo que son los cambios, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha gustado mucho. Es muy bueno adaptarse al cambio, siempre innovar, innovar, innovar. Eso nos ayuda mucho y pues ayuda mucho a crecer como laboral, como profesional y como personalmente. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Contain, porque tu aporte es muy valioso, porque sí, desafortunadamente las personas y pasó mucho ahorita, porque todo va muy rápido, ¿no? Entonces, como que se adaptaron y les dio duro y definitivamente no pudieron, y que a veces es entendible, ¿no? Cuando son personas que de pronto ya están agotadas y Sí. como que dicen hasta aquí voy, no puedo más. A mí me tocó con mi padre. Mi padre y yo trabajamos en la misma empresa, ¿sí? Sí. Bueno, yo trabajo en una área diferente y él trabaja en una área diferente. Él maneja la cubridora donde se hace el gansito y el brownie. Sí. Pues anteriormente, en los años UPA, él todo pues ahí lo manejaban manualmente, ¿sí? Todo era manualmente. Y pues ahorita, que digamos 5, 6, 10 años, pues todo lo han robotizado, ¿sí? Entonces a él todo se le va muy duro esos cambios, ¿sí? De cómo aprender a manejar esa máquina, de cómo, pues hay cosas que están en inglés. Entonces a él le da durísimo le dio. Entonces yo fui dándole mucha motivación, padre, mire, el cambio es bueno, mire que le va a ayudar, se va a joder menos, yo le digo así, yo le hablo así, se va a joder menos, hasta sus manitos va a poder descansar,
va a ser bien, o sea, adáptase y verá que va a haber el cambio, pero si siempre va a estar en la negativa, ay, no puedo, ay, no puedo, ay, no, ay, no, ay, no, es que no voy a poder, es que mi edad no me va a permitir, es que no, la edad no es un impedimento para uno innovar, ¿no? Para uno aceptar los cambios que día a día, pues, una compañía, pues, le coloca a uno, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, se logró adaptar y ahí va, ahora maneja máquinas que él decía, uy, no voy a poder, que son táctiles. Sí, yo le decía a él, si pudo manejar un celular que está manejando ahorita que es táctil, después de haber manejado un Nokia 1100, pues también va a poder. Entonces, sí, son cosas que le han ayudado y pues ahí va. Ya lleva 35 años. Genial, me gusta mucho lo que nos cuentas, súper chévere. O sea, es un bonito ejemplo y sí pasa. A mí me pasó también con mi papá cuando él estaba, bueno, ya ahorita él está para el tema de la pensión, pero él también cuando estuvo trabajando, él trabajaba en estas industrias de metalmecánica, bueno, y él empezó desde la parte de abajo y fue pues subiendo, ¿sí? Y llegó un cargo donde ya él era como como el jefe de un área, pero obviamente ya cambiaba. Entonces él se tuvo que adaptar a un tema que le dio bastante duro y fue las tecnologías, porque ya obviamente él ya no hacía solamente la parte operativa, sino ya tenía que manejar Excel, que el correo, y para él fue bastante duro. De hecho, el Excel él sufría mucho y obviamente se demoraba el doble, el triple que cualquier otra persona en poderlo hacer. Yo, por ejemplo, también hago capacitaciones para empresas y dentro de unas capacitaciones hice unas capacitaciones para catastro. Yo también manejo todo lo relacionado con software, programas y demás. Y en ese caso particular tenía que hacer una capacitación para Excel, que es un tema que pues a nuestros papás les da duro. Pues a los que tienen papás de la edad de mis papás más o menos, 60, 65 para arriba, pues obviamente les da duro, ¿sí? Les da duro. Incluso más jóvenes. Yo tenía gente más joven que decía, uy, no, profe, no puedo con esto. Y yo tenía que empezar desde cero. Tenía que empezar, llegó gente que no manejaba absolutamente nada de Excel. Desde Excel básico hasta Excel avanzado y tenía que sacarlos. Y fue una experiencia muy linda porque me encontré con personas de edad ya que estaban para pensión y que ya llevaban muchísimos años en la entidad, pero que esa partecita de ahí como que les estaba generando dolor de cabeza, porque tenían mucho conocimiento de la empresa, pero solamente esa habilidad, no saberla, pues obviamente les estaba haciendo pues retrasar su trabajo. Y fue muy lindo porque mucha gente de esa que llegó con miedo, porque me expresaron, yo le tengo miedo a esto, yo lo detesto, Excel, espero que pueda aprender porque a mí me explican y no lo cojo. Y al final del ejercicio terminaron siendo las personas más expertas. Entonces fue muy gratificante ver como esa evolución y esa transformación que tuvieron las personas. Ya al final eran los que cogían a los otros y les explicaban. Y eso también, ¿cierto, profe? Perdón. Eso también va en la manera de cómo le hablan a las personas, ¿no? O sea, el liderazgo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Digamos también, ellos allá hacían solamente todos los datos, los llevaban manual, escriban y escriban y escriban y de chorrero de hojas, escriban y escriban. Ahora tienen un computador donde, digamos, colocan el gansito o el brownie y ahí mismo bota el peso y ya lo que hace el sistema es arrojar la cantidad y ya, ¿sí? Entonces esos eran unos nervios totales de, ay, no, yo cómo manejar un computador, yo nunca he manejado un computador. Es que anteriormente el dueño de la empresa, Rafael Molano, él siempre estuvo más fue con las familias y a él no le importaba si tenían estudio o no tenían estudio, ¿sí? Sí. Y en cuanto a eso, pues personas que primero no terminaron su bachiller, pero pues su ánimo, su berraquera de trabajar, pues les dio a avanzar un cargo mejor, ¿sí? Digamos, operarios de máquinas, ¿sí? Donde pues desde ahí fueron como aprendiendo las cosas. Entonces, ahorita los que se quedaron, adaptarse a eso ha sido un cambio, pero pues han logrado y eso ha ayudado también el liderazgo y las personas con las que están día a día, ¿no?
Exactamente. Laboral, sí, el entorno laboral. Ujú, y la comunicación que tú mencionas, porque la forma en que de pronto la comunica una persona y donde se asume que todos deben saber lo mismo, pues es difícil. Ahí es donde las particularidades es importante como líderes identificarlas, porque puede que alguien las coja más rápido, otro se demore más, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a definir como líderes, venga, cada quien tiene una forma de aprender diferente, pero todos tienen que llegar al mismo punto. ¿Sí? Entonces la comunicación es importante, ahí juega un papel muy importante. Ya sé qué empresa es la tuya. Es una empresa muy tradicional y muy linda, ¿no? Tiene una historia muy bonita. Sí. Listo. Ay, sí, señor, sí, es Producto Ramo.